Buenas noches, en un ratito empezamos. Bueno, vamos a empezar. Buenas noches a los que no estaban. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Bien usted? Bien. Bueno, Bien. vamos a silenciar los micrófonos. Recuerden que cualquier pregunta que quieran hacer, simplemente habilitan el micrófono y me preguntan, ¿no? Pero mientras tanto mantengámoslo cerrado, así no hay ruido ambiente que nos distraiga. Bueno, básicamente lo que vamos a ver hoy es el capítulo 14. Nosotros estamos un poco atrasados con el tema de las clases, por lo cual me parece que vamos a correr un poquito el examen, la fecha de examen. A ver, lo tenía anotado por acá cuando pensaba, a ver si les parecía aquí. No sé si les parece que tomemos examen el 12 de mayo, porque nosotros tendríamos que estar tomando examen mañana, según el cronograma, pero no vamos a alcanzar. Entonces, nos estaría faltando una semana más de clases, aparte de esta, para poder ver gobierno, ¿no? O de hecho podría ser, sí, para ver gobierno no tiene práctica, eh, o sí tiene, no, sí tiene. Entonces tendríamos esta semana que veríamos el capítulo 14 y su práctica, y la semana que viene que veríamos el capítulo 15, que es gobierno y su práctica. Y entonces ya después haríamos un repasito al viernes siguiente, que sería 11, y el miércoles 12 tomaríamos el examen. El examen va a ser, digamos, una serie de preguntas que ustedes van a tener que responder. Por supuesto, yo no puedo evitarles que sean a libro abierto ni comentadas entre ustedes, por eso es que en realidad va a tener preguntas distintas para cada estudiante. Eso es lo que inicialmente vamos a tomar, ¿tá? Vamos a hacer un simulacro, yo les voy a estar enviando un simulacro en el transcurso de la semana para que ustedes puedan ir mirando, en el transcurso de la semana previa al examen, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan ir mirando, y básicamente lo que va a ocurrir es que ustedes van a entrar ese día a la cátedra virtual y van a tener el examen para cada uno de ustedes abierto, ¿tá? Esa sería la idea, y que ustedes tengan una determinada cantidad de tiempo y ahí se termine, ¿tá? Esa es mi idea. Si no llego a conseguir, mañana me voy a poner a probar todas estas ideas, ¿no es cierto? A ver si se pueden. Si no se pudiera hacer esto, entonces lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Yo les voy a mandar el examen por email a cada uno de ustedes,
y les voy a dar un tiempo para que ustedes me lo resuelvan. Es decir, supónganse, se los envío a las 8 de la mañana o se los envío a las 9 de la noche y tienen hasta las 10:30 para enviármelo por correo. ¿Tá? Y entonces, en esa hora y media tienen que resolver el examen. ¿Tá? Esa sería la modalidad. Pero de todas maneras sería un examen de preguntas en donde tendríamos algunos ejercicios de cálculos como los que hemos estado viendo en la práctica y otros ejercicios de preguntas y respuestas, de desarrollo de una pregunta, como también hemos visto en la práctica. ¿Tá? O sea, no sería nada muy distinto a lo que hemos visto. ¿Tá? Y tampoco saldríamos con un ejercicio que no se haya visto antes, ¿tá? Sino que vamos a estar viendo ejercicios similares a los practicados. ¿Tá? Esa sería más o menos la modalidad del parcial que nosotros vamos a estar tomando. Bueno, les comentaba, hoy vamos a ver la cuenta corriente y el endeudamiento externo, que es el capítulo 14. Esto está metido dentro de lo que nosotros conocemos como las exportaciones netas, o sea, las exportaciones netas, exportaciones menos importaciones, es una parte de la cuenta corriente. ¿Tá? Entonces vamos a analizar toda la cuenta corriente, que es la relación que tiene el país con el resto del mundo, ¿tá? Con el exterior. Y dentro de eso nosotros vamos a estar viendo el tema de endeudamiento que pueden tener los países. ¿Tá? Bueno, básicamente lo que hemos visto hasta ahora es una economía cerrada, ¿no es cierto? Y en una economía cerrada lo que uno ve es que el ahorro, que lo vamos a mencionar con la letra S, tiene que ser en todo momento igual a la inversión. ¿Tá? Es como cuando nosotros vimos demanda, tiene que ser igual siempre a oferta. ¿Tá? Pero vimos que cuando vos podías exportar o importar un bien, entonces la demanda podía no ser igual que la oferta. ¿Está? Bueno, acá, en economía cerrada, esta igualdad de ahorro con inversión, que uno podría decir, bueno, el ahorro es la oferta de dinero, la oferta de fondos para actividades, tiene que ser igual a la demanda de fondos para actividades, que es la inversión. Entonces, básicamente, lo que nosotros decimos es que en una economía cerrada, el ahorro tiene que ser igual a la inversión y que en macroeconomía nosotros vamos a decir que el ahorro agregado tiene que ser igual a la inversión agregada. Básicamente porque estamos hablando del ahorro y de la inversión de todo un país, ¿tá? Y del ahorro de todo un país. ¿Tá? Bueno, esto no necesariamente es así en una economía abierta. Es decir, en economía cerrada se tiene que dar esta situación. En economía abierta no necesariamente tiene que ser así, porque básicamente nosotros podríamos estar ahorrando más de lo que invertimos dentro del país, es decir, que el ahorro agregado sea mayor que la inversión y entonces en esa situación, el ahorro que está sobrando nosotros podríamos prestárselo a alguien en el resto del mundo. ¿Tá? Y entonces seríamos acreedores del resto del mundo porque le hemos prestado dinero. Ahora, si la situación fuera al revés, en donde la inversión adentro del país es más grande que el ahorro que nosotros tenemos, entonces eso requeriría que nosotros tengamos que traer dinero de afuera del país y entonces seamos deudores del resto del mundo. ¿Tá? Entonces esa sería más o menos la idea. ¿Tá? Y ya vamos a ver que como contrapartida, porque esto tiene bastante contabilidad, como contrapartida de esta situación en donde el dinero se mueve en un sentido, vamos a ver que los bienes y servicios se mueven en el sentido inverso. Es decir, por ejemplo, si yo pido prestado dinero, a cambio
de esta salida de dinero ingresan al país bienes y servicios. ¿Tá? Ingresan algún otro tipo de bienes. ¿Tá? Entonces esa sería más o menos la relación o la situación que nosotros vamos a tener. O sea que hay una gran relación entre lo que es ahorro de inversión o ahorro agregado e inversión agregada y las exportaciones y las importaciones de un país. Bueno, a ver, ahí está. Esto es lo que nosotros vamos a ver en esta clase de hoy. Vamos a ver si alcanzamos a ver todo, ¿tá? Pero nosotros vamos a estar viendo el primero cómo es el saldo de la cuenta corriente, ¿tá? Vamos a ver qué características tiene, después vamos a ver qué factores afectan a este saldo de la cuenta corriente, ahí vamos a ver distintas fórmulas o ecuaciones para poder analizar la cuenta corriente. Después vamos a ver la relación. Vieron que nosotros en consumo y ahorro habíamos visto los distintos perfiles de deudores o acreedores, de personas que pedían prestado, de personas que prestaban dinero. Bueno, esto puede aplicarse también a los distintos países. ¿tá? Entonces vamos a ver esa situación, pero para un país. Después vamos a ver algunos límites al endeudamiento y al crédito externo. Nosotros tenemos que pensar que el endeudamiento es como cuando uno va y compra fiado en el almacén de la esquina. El almacenero me va a dar fiado, pero me va a anotar en una libretita y después de pasar un tiempo, si yo no le he pagado todo, me va a dejar de fiar. Entonces, esto también tiene un límite para los países. ¿tá? Y finalmente veríamos lo que es la contabilidad de la balanza de pagos, que es básicamente ver cómo está compuesta la balanza de pagos de un país. La balanza de pagos es lo más amplio de todos, ¿está? La balanza de pagos abarca, dentro de la balanza de pagos está la cuenta corriente. Dentro de la cuenta corriente nosotros vamos a tener la balanza comercial, que son las exportaciones y las importaciones. Entonces, básicamente, la balanza de pagos sería el indicador más grande de la relación que tiene un país con el resto del mundo. Bueno, veamos un poquito esta situación. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí es que un país, en general, va a tener la relación de cuenta corriente. Ahora vamos a escribirlo acá. La cuenta corriente de un país, esta es la primera ecuación que nosotros vamos a escribir. Es igual al ahorro menos la inversión, ¿está? O al ahorro agregado menos la inversión agregada, ¿está? Esa sería la primera ecuación que escribimos sobre cuenta corriente. Ya vamos a escribir otras, ¿está? Que son parecidas. ¿está? Entonces, lo que nosotros vamos a mirar es cómo es esa relación, ¿está? Si, por ejemplo, si el ahorro agregado es mayor que la inversión agregada, entonces vamos a decir que la cuenta corriente es superavitaria. ¿tá? Básicamente porque nos está sobrando dinero en el país. ¿tá? Dinero para prestar. Ahora, si la oferta agregada es menor que la inversión agregada, entonces la cuenta corriente es deficitaria. ¿tá? Cuando es superavitaria, eso significa que podemos prestarle al resto del mundo o achicar la deuda que tenemos con el resto del mundo. Y lo contrario ocurre cuando la cuenta corriente es deficitaria, es decir, ahí nosotros podemos pedir prestado al resto del mundo o agrandarla o achicar las acreencias que tengamos con el resto del mundo. ¿tá? Es decir,
ir y cobrarle a alguno que nos pidió prestado, algún país que nos pidió prestado. Eso sería lo que nosotros estaríamos diciendo. Fíjense en el caso de Estados Unidos. Nosotros vamos a decir, fíjense, por ejemplo, en la década del... En la década del 50, fíjense, Estados Unidos tenía un nivel de ahorro bruto del 20% del PBI. ¿Tá? Ahí estamos diciéndolo. Y tenía una inversión bruta del 21,3. Eso significaba que tenía una cuenta corriente que era deficitaria en 0,6% del PBI. ¿Tá? Acá nosotros nos vamos a encontrar con que en realidad en las estadísticas aparecía un error, ¿tá? Y entonces solamente aparecía 0,1. Estas son discrepancias estadísticas, se han ido aprendiendo a ver cómo se hacen. Esto es lo que nosotros veríamos al final en ese apéndice de las cuentas nacionales, ¿tá? De ver la balanza de pagos. ¿Tá? Fíjense que Estados Unidos, durante toda la segunda mitad del siglo XX, tuvo déficit de cuenta corriente. ¿Tá? Para que un país pueda tener déficit de cuenta corriente, como Estados Unidos, lo que tiene que ocurrir es que el resto del mundo tenga lo contrario, es decir, que tenga superávit de cuenta corriente, es decir, que tenga plata para prestarle a Estados Unidos. ¿Tá? Lo que Estados Unidos necesita, porque está invirtiendo más de lo que ahorra, alguien se lo tiene que prestar. ¿Tá? Eso es lo que nosotros tenemos que sacar de aquí. Lo que también hay que tener en cuenta es que acá hay que distinguir entre lo que es cuenta corriente, que es lo que nosotros denominamos un flujo. Esto significa cuánto dinero prestamos o pedimos prestado en este año, por ejemplo. ¿Tá? Y la deuda es un stock. Es decir, cuánto dinero hemos pedido prestado, por ejemplo, cuando es deuda, hasta el 31 de diciembre de 2020. ¿Tá? Entonces, fíjense, una cosa es cuánto dinero le agregamos a la deuda este año. ¿Tá? Y la deuda es cuánto dinero debemos a un momento determinado en el tiempo. Por eso es que cuando uno habla de un valor en un momento determinado en el tiempo, estamos hablando de un stock. Y cuando nosotros hablamos de dinero a lo largo de un periodo, entonces estamos hablando de un flujo. ¿Tá? La cuenta corriente nos muestra el flujo, es decir, cuánto varió la deuda entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2020. ¿Tá? La deuda nos dice cuánto dinero estamos debiendo al 31 de diciembre del 2020. ¿Tá? Esa sería la diferencia entre una y otra. ¿Tá? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en general, por ejemplo, si todos los años tengo déficit de cuenta corriente, eso significa que el ahorro es más grande que la inversión. Generalmente muchos economistas dicen el país está viviendo por encima de sus posibilidades, es decir, está gastando más de lo que gana. ¿Tá? Básicamente es como vivir pagando con la tarjeta de crédito. ¿Tá? Entonces, al final tenés gastos que son superiores a tus ingresos. ¿Tá?
Ahora, para esto tiene que haber alguien que me preste, ¿está? En este caso podría ser la tarjeta de crédito o el banco, ¿está? Pero a los países los que le prestan son prestamistas, ¿está? Del resto del mundo, ¿está? Esto se corta alguna vez, ¿está? Entonces, en el momento de devolver el dinero prestado, no nos queda otra que una de dos. O disminuimos la inversión o incrementamos el ahorro. ¿A incrementar el ahorro qué significa? Y si yo tengo que ahorrar más plata, significa que tengo que disminuir el consumo. Entonces, por una situación o por otra, la demanda agregada va a tener que disminuir. O porque baja la inversión o porque baja el consumo. ¿Está? Acuérdense que la demanda agregada es consumo más inversión más gasto del gobierno, más exportaciones menos importaciones. Entonces, si disminuimos la inversión o disminuimos el consumo o una combinación de los dos, entonces la demanda agregada va a tener que disminuir. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces sobran bienes en el país. ¿No? Y cuando sobren bienes en el país van a ocurrir dos cosas, una de dos cosas. O se incrementan las exportaciones al precio que esté, o bajamos los precios e igual incrementamos las exportaciones. ¿No? Y además, como bajó el consumo y la inversión, ya no vamos a importar tantos bienes. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Con que, como resultado, ¿está? Como resumen de los resultados, el ahorro aumenta, la inversión disminuye. Por lo tanto, va a mejorar la cuenta corriente. ¿Está? Y a su vez, vamos a ver que las exportaciones aumentan y las importaciones disminuyen. Por lo tanto, mejora la balanza comercial. ¿Está? La balanza comercial es igual a las exportaciones menos las importaciones de bienes y servicios, ¿está? Sobre todo de bienes, mejor dicho. ¿Está? Entonces, en definitiva, lo que nosotros nos vamos a encontrar es esta relación de que cuando mejoran el ahorro y la inversión, que nosotros habíamos dicho al principio, también hay un efecto sobre la balanza comercial. ¿Está? Yo les dije al principio, en la anterior filmina, les dije que había una relación importante entre ahorro e inversión y balanza comercial. ¿No? Entonces, esto es más o menos lo que nos tiene que quedar de esta filmina. ¿No? Bueno, lo siguiente que vamos a ver es que esto que yo les había comentado recientemente, que es acá lo que nosotros vamos a estar viendo es esta curva que está aquí abajo, es la cuenta corriente, esta de aquí abajo es la cuenta corriente de Estados Unidos. Y esta de aquí arriba es la cuenta corriente de los países, del resto de los países desarrollados, ¿tá? Que están nucleados, están unidos en algo que se llama la OCDE, ¿tá? La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, ¿tá? Para el desarrollo económico de ellos, no de otros países.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros decíamos? Nosotros decíamos, fíjense que acá está el cero, ¿no es cierto? Si vos tenés la línea por debajo, eso significa que tenés déficit de cuenta corriente en estos años. ¿Está? Bueno, fíjense que uno podría decir que todo esto es el déficit de cuenta corriente acumulado por Estados Unidos entre los años 81 y 92, por ejemplo. ¿Está? Ese sería el déficit de cuenta corriente acumulado. Es algo similar al superávit de cuenta corriente que tuvieron los países desarrollados y que son los que le prestan a Estados Unidos para que financie una parte, porque fíjense que la superficie de esta curva, vamos a borrar todo, fíjense que la superficie que está bajo esta curva es mucho más pequeña de la superficie que está bajo esta otra curva. Eso significa que Estados Unidos le ha pedido no solamente a los países desarrollados, sino que le ha tenido que pedir prestado a otros países. ¿Está? Esto, a medida que ha ido avanzando en el tiempo, han ido quedando más claro quiénes son los acreedores de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha seguido teniendo déficits comercial, déficit de cuenta corriente. Y a medida que va avanzando, nos hemos ido dando cuenta que China y Rusia son los principales financistas del déficit de Estados Unidos. ¿Tá? Básicamente recuerden lo que habíamos dicho, tener déficit para algunos economistas es vivir por encima de tus posibilidades. ¿Tá? Es decir, estás viviendo, estás gastando más de lo que ganas. ¿Tá? Eso es lo que me dice el déficit de cuenta corriente. Esto se aplica no solamente a la Argentina, sino a cualquier país, como por ejemplo Estados Unidos. Bueno, acá tenemos algo similar a lo que estuvimos viendo. Fíjense que acá está año a año. ¿Tá? La cantidad de, acá está medido, es lo mismo, pero medido en miles de millones de dólares. ¿Tá? Y solamente para los últimos 20 años. ¿Tá? Fíjense que Estados Unidos ha tenido algunos años en donde ha tenido superávit de cuenta corriente, pero muy poquitos. La gran mayoría ha tenido niveles muy altos de déficit de cuenta corriente. ¿Está? Muchísimos países muestran situaciones al revés, por ejemplo Alemania. ¿Está? Pero Alemania ya vamos a ver, por ejemplo, que tuvo que tener todos estos años, fíjense que a partir de del año 91, Alemania tuvo déficit de cuenta corriente. Y ya vamos a charlar un poquito por qué razón se tuvo que endeudar y por qué razón endeudarse no siempre es malo, ¿eh? Sino que hay que ver para qué está usando uno la plata que pidió prestada. ¿Eh? Por ejemplo, si uno se va de vacaciones, después a la vuelta no le queda otra que ajustarse el cinturón para poder devolver lo que pidió prestado. Ahora, si uno pide prestado para poner un negocio que me va a permitir ganar el suficiente dinero como para devolver o para pagar la cuota del préstamo y aparte obtener algo más de plata, entonces estaría bien pedir prestado bajo esas circunstancias. ¿Tá? Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Por qué Alemania a partir del año 91 tuvo que endeudarse? Es decir, tuvo que tener déficit de cuenta corriente cuando básicamente la mayoría de los años había tenido superávit de cuenta corriente y muy alto. Fíjense que 50, 60 mil millones de dólares de superávit de cuenta corriente. Lo que vemos es, bueno, acá lo que es impresionante es, fíjense lo que ha sido el comportamiento de Japón. ¿No? El comportamiento de Japón ha sido tremendo en esa última parte del siglo XX, con incrementos muy altos del superávit de cuenta corriente. Básicamente, esto es lo que va a financiar estos superávits gigantes de cuenta corriente de Estados Unidos. Bueno, esto lo vimos. En un momentito los invito a la segunda parte de
de la clase. Bueno, yo les dije, nosotros tenemos diversas maneras de analizar, la cuenta corriente. Ya vimos la primera, ¿tá? Que era que la cuenta corriente va a ser igual al ahorro menos la inversión. Nosotros aquí tenemos otra ecuación, que lo que me dice que es que la cuenta corriente es igual a cuánto varían en el delta. ¿Tá? Eso significa variación. ¿Tá? Es matemática, esto creo que deberían saberlo. Es la letra delta. DF, ¿está? Y esto acá en esta filmina aparece como delta F, pero nosotros en el libro aparece como una A asterisco, ¿no? Que es los activos externos. Básicamente, lo que me está diciendo es que la cuenta corriente es igual a cuánto varía la deuda de un país, ¿tá? Durante un determinado periodo de tiempo. Entonces, lo que hay que considerar es lo que habíamos visto también en las filminas anteriores. Yo les dije, la cuenta corriente lo que me dice es cuánta deuda se agrega o se quita a la situación de deuda que teníamos hasta ese momento. ¿Tá? Supónganse, nosotros al 31 de diciembre del 2018 teníamos 160.000 millones de dólares de deuda. Y al 31 de diciembre tuvimos una cuenta corriente deficitaria de 30.000 millones de dólares. Entonces, al 31 de diciembre de 2019, es decir, un año después, tenemos los 160.000 que debíamos al principio, más los 30.000 de cuenta corriente deficitaria que tuvimos durante el año 2019, y entonces la cuenta corriente es igual a los 30.000 millones de dólares que ahora tenemos de más en la deuda, que ahora sería 190.000 millones de dólares. ¿Está bien? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros estamos diciendo. La cuenta corriente me muestra en cuánto varía el stock de deuda, ¿tá? O de acreencia, si fuéramos un país prestamista. ¿Tá? Después tenemos la tercera ecuación, la tercera forma de explicarlo, que es que la cuenta corriente es igual al ingreso menos la absorción. ¿Tá? La absorción es la absorción doméstica. ¿Tá? ¿Qué significa esto de la absorción doméstica? Absorción doméstica es qué parte de lo que nosotros producimos se utiliza dentro del país. ¿Tá? Básicamente, si nosotros lo traemos a lo que era la demanda agregada, vamos a estar diciendo que la absorción doméstica es igual al consumo más la inversión más el gasto. ¿Tá? Es decir, eso sería la parte de lo que nosotros hemos producido que utilizamos dentro del país. Entonces, básicamente lo que decimos es que la cuenta corriente va a ser igual al ingreso menos el consumo, menos la inversión y menos el gasto público. ¿Tá? Eso es lo que nosotros estaríamos diciendo. Y de acá viene la idea de que un país está, cuando tiene, si tiene déficit de cuenta corriente, es porque el ingreso, es decir, lo que uno gana, es menor que la absorción, es decir, es menor que lo que uno consume o gasta dentro del país. ¿Tá? Y entonces por eso se dice que tener cuenta corriente deficitaria es indicativo de que estamos viviendo con menos de lo que ganamos. ¿Tá? Esa sería la explicación. Y finalmente, la otra ecuación que nosotros tenemos que ver es la de que ahí está. La de que la cuenta corriente es igual a las exportaciones netas más el pago de intereses de la deuda. Acuérdense que F era el stock de deuda, ¿está? Bueno, entonces, acá lo que me dice es que la cuenta corriente es igual a las exportaciones menos las importaciones. Esto de NX o XN, que también suele aparecer, es exportaciones menos importaciones. ¿Tá? Y esto
es el pago de intereses de la deuda, ¿está? Básicamente, la deuda sería F en esta ecuación. Recuerden que en el libro va a aparecer como una letra A asterisco en vez de la F. Esta es la versión, esta es la notación vieja que teníamos. La tengo que cambiar. Entonces, lo que estaríamos diciendo es que tendríamos que considerar la variación de bienes y servicios, que es exportaciones netas, más los pagos de intereses, para poder considerar la balanza comercial. ¿tá? Y entonces acá, lo que nosotros, ¿para qué nos va a servir? Para decir también que muchas veces el problema de déficit de cuenta corriente puede ser por un problema comercial, es decir, que estamos importando más de lo que exportamos. ¿tá? O sea, que este déficit, que esto sea negativo, podría ser por una cuestión de que estamos exportando más de lo que importamos. ¿tá? Puede ser una situación especial. Por ejemplo, Argentina descubrió vaca muerta y para poder sacar el petróleo de vaca muerta necesita comprar equipos importados, porque acá en Argentina no hay equipos para poder extraer petróleo del tipo del que hay en vaca muerta. Entonces, las importaciones necesariamente van a tener que ser menores que las importaciones en ese caso. Entonces, nosotros podríamos tener una situación de cuenta corriente deficitaria debido a que estamos importando más de lo que exportamos. Se llama problema comercial a eso. La otra podría ser que la cuenta corriente sea deficitaria porque tenemos un problema de deuda, es decir, tenemos que pagar demasiados intereses por la deuda que hemos contraído, ¿tá? Que es el caso de lo que ha ocurrido con Argentina en este último tiempo, ¿tá? Donde nosotros nos encontramos con que debido a que tenemos un stock de deuda, una F muy grande, los intereses que tenemos que pagar son altísimos y entonces la cuenta corriente es deficitaria, ¿tá? Es muy deficitaria. Entonces tenemos que tratar de reducirla. Bueno, eso sería lo que hay que ver en esta filmina. Fíjense, vamos a ver las situaciones de distintos países en cuanto a cómo es, para ver cuál es la razón por la cual cada país tiene la situación que tiene. Y entonces nosotros nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, fíjense Estados Unidos tiene una balanza comercial, es decir, exportaciones menos importaciones, que es deficitaria. Importa mucho más dinero de lo que exporta, ¿tá? Estados Unidos. Entonces, ahí nos encontramos con que tiene un déficit de balanza comercial. De intereses y dividendos, es decir, de lo que tiene que pagar por la deuda, no parece ser muy importante, ¿está? Y fíjense que después hay muchos otros elementos que yo ya los vamos a ir viendo, pero fíjense que entonces el saldo de la cuenta corriente para Estados Unidos es un saldo que está principalmente determinado por su balanza comercial. O sea, el problema de Estados Unidos es un problema de balanza comercial, es un problema comercial y no un problema de deuda. ¿tá? Eso es lo que nosotros podemos ver ahora. Ahora se va a cortar, así que ahora les envío la invitación a la segunda parte de la clase.